Hoy les voy a hablar de un misterio que engloba al continente antártico, porque ya sabemos que hay muchos misterios que engloban ese continente, pero hay uno que ahorita ha tomado mucha fuerza, y es que la NASA, no sé si sepan, pero ha realizado una operación que se llama Operación Icebridge desde el 2009 para acá. Y esa operación ha consistido en intentar como mapear la superficie de la Antártida, pero que se encuentra debajo del hielo. Han podido hacer esto con una tecnología que desarrollaron desde el siglo pasado, ahí por el 1950, que es un radar de detección que se llama LIDAR. LIDAR, que este radar ¿Se desarrollaron cuándo? Es el siglo pasado, en 1950, que es de... Bueno, les voy a explicar un poco cómo funciona, que sirve para mapear zonas, para medir alturas, etc. Y se utiliza mediante un avión que llegue sobrevuele la zona, y desde ese avión se manda o se emite un láser hacia esa zona geográfica. De hecho, en la zona, para delimitar el rango del láser, colocan espejos alrededor para que rebote el láser y mapee toda esa zona, y luego el LIDAR va como generando mediante programas de 3D y inteligencia artificial un posible ejemplo de cómo sería esa zona o cómo es esa zona. Y de hecho se ha utilizado mucho para descubrir zonas arqueológicas en el Amazonas, en el desierto, en el hielo y demás. Entonces, pues es una tecnología que han utilizado muy buena. De hecho, ya también lo utilizan en los automóviles autónomos, para que estos puedan ir... Las asistencias al manejo, ¿no? Que no choques, que detecte peatones, perritos o su carro. Exacto. De esa manera, y bueno, más adelante en otro proyecto con el cual desarrollan tecnologías así, y una de ellas es la del LIDAR, de esa manera encuentran el ovni en 1963 en una montaña. De esa forma, y en esa montaña deciden hacer una base y desarrollar el ahora proyecto Montauk. Bueno, con este láser logran penetrar las capas de hielo que hay en la Antártida, y encuentran a 2.3 kilómetros bajo ese hielo antártico, encuentran pues lo que parecería que son como ruinas o construcciones debajo de ese hielo, y que además no solamente las ruinas y las construcciones, sino además se estima que podrían estar en un clima pues no congelado, sino en un clima un poco más cálido de lo que hay en la superficie. Entonces esto pues ha servido para que comunidades de investigadores, de ufólogos, etcétera, también de algunos arqueólogos. Pero ¿cuándo checaron esto de la Antártida con el LIDAR? Apenas te digo que este proyecto Icebridge inició desde el 2009 para acá. Entonces han estado mapeando no solamente la Antártida, sino los dos polos. Pero por ejemplo ahorita han tenido como este hallazgo en la Antártida de encontrar lo que posiblemente sean ruinas bajo el hielo. Y a otra temperatura. O sea que digamos que estas sociedades de Alemania, desde los 40, desde el tiempo que estábamos viendo esto, que querían encontrar una tecnología para la guerra y ganarle a los alemanes, al final se decidieron, porque esto del proyecto Filadelfia te llevaba a otras cosas, ¿no? De invisibilidad, y se decidieron por algo que hiciera mucho ruido y devastación, y se optaron por la bomba nuclear. Pero en estas fechas por ahí también yo he leído que unas de los grupos que tenían los alemanes a cargo de, pues ya saben quién, sí, de este líder que batalló en las dos guerras mundiales, el líder de Alemania. Él sabía que en la Antártida, debajo del hielo,
había ciertas cuevas que estaban a una temperatura ideal y por eso asentó ideal para nosotros, bueno, para los humanos, entre 18 y 25 grados me parece, y por eso hizo sus bases ahí abajo. Entonces, hasta el 2009 para arriba, sí es cierto. Hasta el 2009 abajo se podría sí hay- confirmar eso. O sea, 60 años antes, 70 años antes, 60 años antes, estos cuates ya sabían. Pero desde antes se sabía, porque precisamente iba a ir a eso. Y es que han hablado de que han existido en la antigüedad construcciones en la Antártida, no solamente desde estos alemanes que fueron para allá por 1943, 42, que empezaron a poner bases en la Antártida, sino desde antes, desde 1512, que existió un cartógrafo de nombre Piri Reis, turco, que él se dedicaba a mapear las zonas, porque en ese entonces, pues recordemos que estaban descubriendo el mundo, los nuevos continentes, etcétera, y había muchos navegantes, y con esos navegantes pues se pegaban también muchos historiadores y cartógrafos para ir relatando las historias y todo esto, ¿no?, que hoy en día conocemos. Y este cartógrafo Piri Reis, pues curiosamente es de los cartógrafos que pintaba o dibujaba la Antártida diferente, totalmente diferente a como lo conocemos ahora. Y de hecho los investigadores han intentado como comparar lo que las imágenes que se generan por este radar del LIDAR, han intentado comparar esas imágenes con las que dibujaba este cartógrafo Piri Reis, y de hecho tienen como mucha similitud. Sí, hay varios mapas, ¿no? Sí, no sé si tú has visto, hay varios mapas que muestran supuestamente la Antártida desvelada. No tengo el dato ahorita de eso, bien, pero sí sé que hay por ahí varios mapas, igual, y luego hacemos una investigación de cuántos mapas, ¿no? Hay con esto de la Antártida sin hielo. Y pues también con esto nos hemos dado cuenta también que historiadores como Heródoto también hablaba o habla en sus escritos que él, cuando charlaba con sacerdotes egipcios, estos le contaban que su dinastía de faraones pues ha sido de muchísimos, de más de 200 faraones, hablando de la época de Heródoto, ¿no? Para atrás. Entonces ellos le mencionaban a Heródoto que en toda esa transición de los faraones había muchos que contaban o que habían dejado ahí sus escritos donde relataban eso, que el sol no salía siempre del mismo lado, que había veces que el sol ya no salía por el este, sino salía por el oeste. Y esto pues muchos científicos lo han como relacionado con esta inversión de polos que se da cada cierta cantidad de años en la Tierra, y que hace que el sol pues uno ya no lo registre que sale por el este, sino ahora sale por el oeste. Entonces esa inversión de polos también vendría con cambios climáticos en todo el planeta, que muchos dicen que es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Sí, yo sé que también les late mucho salir a acampar y todo esto, y tienen su brujita. Bueno, que nos late, ¿no? Sí se han dado cuenta que sí, el campo magnético varía muchísimo en el norte. Y ya no son exacto como se volvía a hacer, ¿no? De hecho, algunos científicos de hoy en día prevén que haya un cambio de polos por ahí del 2046, que sería la próxima inversión de polos. Pero para eso estamos hablando que se va a ir moviendo el campo magnético paulatinamente de a 3, de a 4, de a 5 grados, ¿no? Sí, no va a ser. Y ya inició, ¿no? Ya inició moviendo. Se festejaron la Navidad, chingón, si iba a hacer calor, en lugar de frío. Pues como allá los de Argentina. Así, trajecito de baño. ¿Y de arbolito de Navidad? Y pues palmerita, ¿no? Palmerita de Navidad. El coquito en la playita. No, pues imagínate el calor, ¿no? Si ahorita, ahorita calorón tremendo. Ahora
¿verdad? Y luego también se alimenta también con esto que nos acabas de decir de que los alemanes sabían desde 1930, 1940, por una canalizadora que tenían en sus círculos esotéricos, ocultistas, Exactamente. de nombre María Orsic, que trabajaba codo a codo con ellos. Esta canalizadora logró establecer un contacto con seres de otra constelación, la nuestra. Ajá. Y estos seres les dictaron a los alemanes las coordenadas de que había bases en la Antártida, pero de civilizaciones extraterrestres. Y que esas bases de civilizaciones extraterrestres no eran las mismas, o más bien no eran la civilización con la que ellos estaban contactando, sino eran otras civilizaciones, pero que estaban como aliadas con las que ellos habían contactado. Y no eran como civilizaciones antiguas, porque tiene que ver pues, con las máquinas cuánticas que contactan inteligencia antigua. Y con este libro de este psiquiatra, o con ese Richard tipo Gallagher, ¿no? Que tienen por unos cientos de años existiendo. Estos demonios, ¿no? Que tienen cientos de años, miles, por lo menos cientos de años, ¿no? Existiendo. Oye, y entonces esto del IRAR encuentra estas ruinas, ¿podrían ser las ruinas de estos? Podría ser que dicen los alemanes. Podrían ser las ruinas de estos que ya las hayan a lo mejor encontrado, o a lo mejor otras otras hayan agenciado. Por eso también no tengo ahorita en qué fecha hicieron el tratado de la Antártida, donde no puede nadie investigar o hacer investigación, colonizar, apropiárselo, ¿no? Ajá, sí, apropiárselo. Y por eso hay muchos países ahí metidos donde tienen sus bases. O tienen sus bases o están indagando de quiénes eran esas bases que están ahí abajo, ¿no? Y bueno, puede ser también algo así, que hayan ido a ver pues, muchos de quién es eso que está ahí abajo construido. Ahora también hay libros y son ruinas, como tal una ruina abandonada, o están ocupadas todavía, ¿no? ¿En qué territorio están ahí los alemanes? O otra cosa más antigua, ¿no? Aliados con otras cosas antiguas, porque se habla mucho y hay que hacer un programa, yo creo, de esto. Sí, vieron la última de la Comandos. Sí. El Black Manta, ¿no? Llega a la Antártida y igual mediante un láser descubren que hay cosas congeladas, ¿no? Ajá. Y ya mediante un combustible que había creado ahí el científico deshieran y ya se empiezan a liberar esos como zombies pescadoides, ¿no? Que son muy antiguos. Ajá. Y que batallaron. Y que ahí estaba encerrado el hermano de Atlán, ¿no? Que quería robar el rey. Exacto, sí. Es que en ese tiempo del 36, 35, 33, donde empieza también el proyecto Montauk, empiezan muchas cuestiones también en Alemania, muchas investigaciones y eso, hasta la fecha de hoy, pero del 33 al 60, al 70, estos alemanes tuvieron un avance bien tremendo. Sí, ¿qué problema es esa parte? ¿No? Sobre todo en la Antártida, se crearon muchos mitos de que estaban en la Antártida, crearon... Empezando de que son proyectos secretos, voladores. Desde ahí ya se complica el conocimiento, ¿no? Y adicional, si son proyectos secretos de los alemanes, porque pues, en ese tipo, como hacían el grupo de ese señor, pues queda todavía más oculto, ¿no? Son proyectos secretos de los que no queremos que se abran, ¿no? Entonces se hace todavía más oculto. Más oculto, sí. Y también de repente empiezas a entender por qué le dices a alguien que es malo, ¿no? Pues a lo mejor te está ganando la carrera, lo que haces es empezar a echarle tierra. Y todos vamos sobre él a que no siga avanzando solo, no quiere pasar la info, los datos. Que además, pues, toda la gente que está en el proyecto Filadelfia también, Manhattan, demás proyectos, todos son científicos alemanes. Sí, de hecho hubo un periodo en la historia que los avances tecnológicos se dieron muchos por estos científicos alemanes. Los descubrimientos de las ruinas, por ejemplo aquí en México, ¿no? 1916, del 1906 al 16 hubo mucho... En Yucatán, ¿no? Las pirámides. Hubo mucho arqueólogo alemán que venían y ellos fueron los que descubrieron todo esto. Fueron también a las cuevas de los tallos.
en Sudamérica, ¿no? O sea, ellos tenían En información Tíbet. que los demás creían que era mito o falsa, y ellos iban descubriendo y agarrando lo que les convenía, ¿no? Lo que querían. Y diciendo, esta no se divulga, esta no se descubre, esta pirámide no se descubre. Aquí en México hay muchísimas pirámides que no están al ojo humano, ¿no? Y en China, y en el Amazonas, y en Bosnia, y en Portugal. Aquí se acredita lo que es la Universidad Nacional, ¿no? Aquí mero La también. zona de cantera, ¿no? También hay que por alguna razón, imagínate quién no quiere ser el hallazgo de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Quién no quiere tener el nombre, la persona que yo destapé esta reliquia? Yo lo hubiera puesto Cueva de los Detallones, ¿eh? Cueva del Detallón. El Detallón. Pero hasta para el turismo, compadre. O sea, destapas varias pirámides y dices, venga el turismo para acá, mira. Acá. O sea, si hay ciertos motivos más turbios, tal vez, más allá de la economía, Para no mostrarlas para no ante el mostrar público. ciertas cosas, ¿no? Que se repasan el interés monetario. A lo mejor ahora sí estarías viendo y viendo y hilando, como si destaparan esas pirámides. Mientras no las destapas y todo queda inconcluso, todo queda en rompecabezas, quedas... Y de hecho, aunque las destapen, pues hoy en día ya no puedes entrar a las pirámides a ver qué hay. No, ya Solamente puedes estar afuerita y conforme pasa el tiempo te van dejando menos, te van aislando menos, y supuestamente es por el mantenimiento del pasado. Están abajo de tierra, de erosiones, de lluvia, de agua. No digas que le ponen un techo de acrílico cuando llueve, ¿no? Con las pirámides. Y con ese solazo y luego la lluvia le ponen y las cubren del polvo, ¿no? Que sí, van a decir, no es lo mismo que te subas y que, compadre, llevan miles de años estas cosas en pie, ¿no? Y han pasado miles de cosas, han estado enraizados árboles encima cuando eran montañas. Han aguantado temblores. Han aguantado temblores. Lluvias. Por favor. Pero, bueno, sí, debe haber algunas cosas más allá turbias por las cuales... Sí, güey, ya para que se supere, repito, el interés económico, que es realmente el interés más poderoso que normalmente aquí en el mundo. Hacer turismo, imagínate. Si sobrepasa el interés económico, sí está cayendo, ¿no? Expandir tu cultura, más libros, venta de más libros, de más conocimiento, de más hallazgos, de monolitos, de esculturas, de tablillas, etc. Pero a veces es lo que menos se quiere también, ¿no? Exactamente. Es lo que menos se quiere saber de qué era esa tablilla. Sí, de qué éramos, quién nos fuimos. Ajá. Así es, y imagínate ahora la Antártida, todo lo que debe tener ahí, ¿no? Todo ese continente que está bajo el hielo. Y bueno, de primeras ya nos confirmaron algo que era también desde antes un mito, una leyenda, que era un continente, que abajo del hielo, que este lugar sí no era puro hielo, sino sí había un continente abajo y que había civilizaciones. Bueno, ya con la tecnología de vida, ya por lo menos nos dijeron si hay un continente y si hay... Pero le llamamos ruinas, ¿no? Algunas ruinas. De quienes no sé, no hemos ido, no hemos entrado. Y desde los 60 entonces los alemanes sí entraron. De hecho, también en la Antártida, en el lago Vostok, que es el lago más grande que hay en la Antártida, han encontrado firmas de vida. De hecho, dicen que si esas moléculas que han encontrado ahí, esos microorganismos, las hubieran encontrado en un planeta, hubieran afirmado que ahí hubo vida. Pero también estas firmas que han encontrado ahí en la Antártida también dicen que no son como las nuestras, o sea, no es de un humano. Ese tema de la Antártida que está bien chido también, ¿no? Yo creo que ahí se lo concluyan en comentarios. Yo voy a poner mi comentario de la segunda parte de la Antártida, segunda, tercera y tercera parte también de la Antártida. Pero te suscribes, no nada más le escribas ahí ya. Te suscribes y dejas tu like.
Entonces, nada más para terminar esto y para dejar una parte 2, es que hay un escritor que es muy misterioso hoy en día porque ha escrito libros que son prohibidos por la iglesia, que es H.P. Lovecraft, ¿no? Que muchos de sus libros ya son tomados como grimorios de ocultismo y de hechicería. Y por otro lado, como literatura de ficción, ¿no? Y otro lado como literatura de ficción. Pero ya sabemos también que pues, muchos científicos han tomado estos grimorios también como base para los avances tecnológicos. Lo acabas de mencionar el programa pasado, que este científico que fundó D-Wave y que ha impulsado las computadoras cuánticas, pues, se basó en grimorios. Se basó el en de grimorios David y para, el de Ivo, ¿no? se basó en esos grimorios para aumentar su conocimiento y dar De hecho, un impulso más grande a la tecnología. De hecho, estos libros de este doctor Levinson, que son las ecuaciones del tiempo de Levinson, es una trilogía de libros, y para los científicos, eso lo mencionan estos libros como los libros oscuros o libros negros, porque se dice que se habla de muchas cosas que parecería más un grimorio que un libro de ciencia, y de hecho no son tan publicados por lo mismo, porque parecen grimorios. Entonces, o sea, el acercamiento, la cercanía, vamos a decirlo así, de la ciencia antigua con la ciencia actual, pues la diferencia es que ahora le dices método científico y antes a lo mejor era metafísica o ocultismo o algo así, ¿no? En estos libros que les menciono, estos grimorios, Lovecraft menciona que existió una raza que habitó hace millones de años aquí en el planeta Tierra y que tuvo su ciudad más grande allí en la Antártida, que se le llamaba Coronamundi. Coronamundi. Entonces, pues hay muchos como indicios de que en la Antártida yo pensé que iba pudo a haber decir estado habitada. que está prohibido decir de la enfermedad. Como bichitos, ¿no? Coronabicho. Coronamundi. Ok. Pues yo creo que sí, si quieren saber más de la Antártida, pues yo creo que aquí varios votamos que sí, ¿no? Sí. Igual dejen su comentario. También, si tienen alguna otra propuesta, o si tienen también información, que también que la pongan ahí en los comentarios. Sí, así es. Sí, bueno. Entonces, pues si les gustó este video o si tienen como alguna opinión, pues pueden dejárnosla ahí en la caja de comentarios. También no se les olvide dejar ahí su like, porque nos ayuda muchísimo. Compartir el video también con gente que ustedes crean que les puede gustar estos temas de misterio. Y que pueda aportar, ¿no? También a lo mejor ahí en la cajita de comentarios. Eso, que se suscriban, ¿no? Que se suscriban al canal. Sí, ya saben, si les gustan todos estos temas, vamos a tener nosotros muchísima información, muchas investigaciones que pues, al darnos cuenta de irlas comentando, se van hilando unas con otras, no están como muy ajenas unas de otras, las podemos ir hilando. Entonces, si les gusta esto, pues suscríbanse. Si todavía no están convencidos, pues síganos viendo, y cuando ustedes sientan que nos merecemos su suscripción, pues denle ahí a la campanita también, ¿no? Para que les lleguen las notificaciones. Así es, mi Rod. Pues amigos, creo que por hoy sería todo. Excelente. Ya acabaremos por el día de hoy con el programita, porque ya nos vemos la siguiente semanita con un episodio más de Estás Viendo y No Ves. Déjale descansar.